Shalom a todos. La parashá de esta semana se llama Jucat, que en español quiere decir estatuto. La sección de Torá se encuentra en el libro de Números, capítulo 19, verso 1 al capítulo 22, verso 1. La sección de Haftará se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 11, verso 1 al verso 33. La sección de los Evangelios se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, verso 38 al verso 42. Vemos ahí en pantalla de dónde se toma el nombre de esta parashá. Corresponde al segundo verso de la sección de Torá de esta parashá. La encontramos en Números, capítulo 19, verso 2, donde comienza justamente diciendo Sot Jucat, que en español, lo vemos allí también, comienza: esta es la ordenanza. Bien, ahora pasemos a estudiar un resumen sobre lo que aprendemos, principalmente en esta parashá. Moshe es enseñado sobre las leyes de la vaca roja, cuyas cenizas purifican a una persona que fue contaminada al ponerse en contacto con un cadáver. Luego de 40 años de viajes a través del desierto, el pueblo de Israel arriba al desierto de Sin. Miriam fallece y el pueblo queda sediento de agua. Dios le dice a Moshe que hable a una piedra y le mande a dar agua. Moshe se enoja con los rebeldes israelitas y, en vez de hablarle, la golpea a la roca. Fluye agua, pero Moshe es informado por Dios que ni él ni su hermano Aarón ingresarán a la tierra prometida. Aarón fallece en Hor Jahar y su hijo Eleazar lo sucede en el puesto de sumo sacerdote. Serpientes venenosas atacan al campamento israelita luego de otra erupción de descontento en la cual la gente habla contra Dios y contra Moshe. Dios manda a Moshe a colocar una serpiente de cobre sobre un palo alto, y todo el que observe hacia lo alto será curado. El pueblo canta una canción en honor al pozo milagroso que les proveyó agua en el desierto. Por último, Moshe lidera al pueblo en las batallas contra los reyes emoritas, Sihón y Og, que buscan justamente ellos impedir el paso del pueblo israelita por sus territorios. Y además, también Moshe, en ese liderazgo, conquista sus tierras que se encuentran al este del río Jordán. Bien, ahí en pantalla podrán ver también el esquema que encontramos de esta porción o de esta parashá de la semana, donde vemos los puntos que nos hallamos en la Torá, los puntos principales y los puntos principales de la sección de los profetas. Bien, el estudio o drash de esta semana lleva por nombre La sepultura del Mesías. Este estudio está basado en varios artículos de diferentes eruditos, pero principalmente de un artículo publicado por la arqueóloga Jody Magness. Y quizás te preguntes, ¿quién es Jody Magness? Ella es profesora de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Es arqueóloga clásica y bíblica, especializada en el antiguo Israel desde la época de Jesús hasta el siglo X. Ella ha participado en más de 20 excavaciones en Israel y en Grecia, incluida la codirección de las excavaciones de 1995 en las obras de asedio romano en Masada. Desde 2011, ella ha dirigido excavaciones en Jukok, en la Galilea de Israel, que están sacando a la luz una monumental sinagoga de la Roma tardía, estamos hablando del siglo V, pavimentada con impresionantes mosaicos. Bien, conociendo entonces quién es principalmente la autora de este estudio, procedemos al primer punto, que tiene por nombre Tumbas judías antiguas
en Jerusalén. Los judíos ricos de la antigua Jerusalén enterraban a sus muertos en tumbas excavadas en la roca. Las siguientes características eran y son las que presentan estas tumbas. Primero, las tumbas excavadas en la roca son cuevas subterráneas talladas artificialmente que se cortan en las laderas del lecho rocoso que rodea a Jerusalén. Segundo, con pocas excepciones, las tumbas estaban ubicadas fuera de las murallas de la ciudad. Tercero, cada tumba era utilizada por una familia a lo largo de varias generaciones, como lo describe la expresión bíblica, se durmió y se reunió con sus padres. Esa expresión bíblica que acabamos de mencionar la podemos encontrar en muchas partes en la palabra. Ahí en pantalla podrán ver los versos específicos donde se nos habla de este tema. En Jueces capítulo 2 verso 10, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 15 verso 8, en Segunda de Reyes capítulo 14 verso 29, Segunda de Reyes capítulo 20 verso 21, Segunda de Crónicas capítulo 34 verso 28, para mencionar algunos ejemplos. Cuarto, cuando un miembro de la familia moría, el cuerpo se envolvía en un sudario y a veces se colocaba en un ataúd, y luego se colocaba en la tumba, incluso si los huesos se recogían más tarde y se colocaban en otro lugar. Recordemos que una vez que la persona fallece comienza un proceso de descomposición y con el paso del tiempo, que lo vamos a ver más adelante, solo quedarían los huesos que posteriormente se recogían y se colocaban en otro lugar dentro de la misma tumba. Y quinto, debido al costo asociado con la excavación de una cueva funeraria en el lecho de la roca, solo los miembros más ricos de la población de Jerusalén, la clase alta y la clase media alta, podían permitirse tumbas excavadas en la roca. Este es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Los miembros más pobres de la población de Jerusalén aparentemente disponían de sus muertos de una manera que ha dejado menos rastros en el registro arqueológico. Por ejemplo, la gente más pobre colocaba a sus muertos en fosas individuales excavadas en el suelo. Se han descubierto tumbas excavadas en la roca de finales del periodo del primer templo, al oeste, al norte y al exterior de la ciudad vieja de Jerusalén. Estas tumbas generalmente consisten en una o más cámaras funerarias a las que se ingresaba a través de una pequeña abertura sin adornos excavada en el lecho rocoso. Cada cámara funeraria está revestida con bancos excavados en la roca, alrededor de 3 lados en los que se colocaron los cuerpos de los difuntos. Con frecuencia, un pozo excavado debajo de uno de los bancos se usaba como depósito para los huesos de entierros anteriores, lo que estábamos explicando un poco atrás. Una vez que ya solo quedan los huesos, se recogían los huesos y esos se colocaban en un depósito aparte que estaba en la tumba, donde se guardaban los restos de entierros anteriores. Cuando los depósitos se llenaban de cuerpos, los restos, ya estamos hablando de esqueletos y obsequios funerarios por ejemplo, se retiraban y se colocaban en el depósito para dejar espacio para nuevos entierros. Es decir, habían en las tumbas unos lugares específicos dispuestos para colocar los cuerpos de las personas muertas. Una vez que sucedía el proceso de descomposición, los huesos se recogían y se colocaban en otro depósito dentro de la misma tumba. Nos encontramos, por ejemplo, con un depósito intacto que se encuentra en el cementerio de Ketef Hinnon. Es un cementerio que tiene vistas al valle de Ben Hinnom, al noroeste de la ciudad vieja, en Jerusalén. Contenía
una gran cantidad de esqueletos, así como los obsequios funerarios que los acompañaban. ¿Qué tipo de obsequios? Por ejemplo, jarrones de cerámica, lámparas de aceite, joyas, sellos, hasta incluso monedas antiguas. Y allí también en Ketef Hinnom se encontraron, por ejemplo, 2 amuletos de plata. Ahí en pantalla pueden ver una fotografía de la entrada de una de las tumbas y otra fotografía donde se muestra un ejemplo reconstruido. No vayan a creer que es un esqueleto real que está allí. Esto es al estilo de un museo que hay allí, donde se reconstruyó esa tumba y se colocaron objetos allí como ejemplo también de cómo eran los depósitos y las zonas donde se colocaban los cuerpos. Bien, recordándoles que esto es en el cementerio de Ketef Hinnom. Y así pasamos al siguiente punto que vamos a tratar en este estudio, que es el entierro de Yeshua, Jesús. Según los relatos evangélicos, que los pueden ver allí en pantalla, encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cuerpo de Yeshua fue sacado de la cruz en la víspera del Shabbat judío. Debido a que Yeshua y sus seguidores eran judíos observantes, la hora de su muerte creó un problema, ya que la ley judía, la Torá, exige el entierro de la persona fallecida dentro de ese mismo día. ¿Dónde podemos leer eso? Lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 21 versos 22 al 23. Esto significa que Yeshua tuvo que ser enterrado antes de la puesta del sol del día viernes, el día que falleció, cuando comienza el Shabbat judío, ya que los entierros están prohibidos en Shabbat. Él o los juicios, la ejecución, la muerte y la sepultura de nuestro Señor fueron todos apresurados. Los judíos no querían arrestar y acabar con Yeshua durante la Pascua, pero su mano fue forzada y tuvieron que actuar rápidamente. El juicio de Yeshua o Jesús se había prolongado, incluso enviándolo a él a Herodes. Y debido a que la Pascua o Pesaj estaba a punto de comenzar, fue necesario romperle las piernas a los 2 hombres que estaban junto a Yeshua para acelerar su muerte. Incluso en el libro de Marcos capítulo 15 verso 44 vemos que Pilato se sorprendió al saber de que Yeshua ya había muerto. Fue este, entre comillas, apresuramiento lo que pareció al principio ser un obstáculo para un entierro apropiado para nuestro Señor, pero en realidad desempeñó un papel importante en lograr un entierro digno para nuestro Señor. El relato de Juan insiste en indicar que la sepultura de nuestro Señor fue apresurada. Eso lo leemos en Juan capítulo 19, verso 42. El tiempo era corto y nadie que estuviera cerca de Yeshua parece poder asegurar el cuerpo de él. De repente, de la nada, emergen 2 hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo nunca se menciona en los evangelios sinópticos y se hace referencia a José de Arimatea solo después de la muerte de Yeshua, mientras que en los evangelios sinópticos hablan muy favorablemente de José de Arimatea. Juan no es tan elogioso en su descripción de este hombre. Juan, por ejemplo, no menciona que José de Arimatea era miembro del Sanedrín judío o que se opuso a sus esfuerzos por matar a Jesús, a Yeshua. Juan describe a José de Arimatea solo como un discípulo que mantuvo en secreto su lealtad a Yeshua,
por temor a los judíos. José de Arimatea no está solo en sus esfuerzos por obtener el cuerpo de Yeshua y darle una sepultura adecuada. Él está trabajando con Nicodemo, otro miembro muy destacado del Sanedrín. Estos dos hombres deben haber comenzado su asociación como colegas en el consejo del Sanedrín. Cuando Nicodemo objetó la forma en que el concilio proponía tratar a Yeshua, José de Arimatea debe haberlo notado. Es posible que hayan hablado en privado y hayan descubierto que pensaban lo mismo con respecto a nuestro Señor Yeshua. Es posible que hayan intentado apoyarse mutuamente al objetar el curso de acción que el Sanedrín parecía empeñado en tomar. Mientras Yeshua estaba siendo crucificado, parecen haber acordado mutuamente un plan para obtener su cuerpo a fin de darle una adecuada sepultura. Uno no puede discernir de los evangelios cuándo José y Nicodemo acordaron trabajar juntos o cuándo comenzaron sus esfuerzos para preparar el entierro del Mesías, de Yeshua. Puede ser que José accedió a pedirle permiso a Pilatos para sacar y entrar el cuerpo del Señor, y al mismo tiempo Nicodemo pudo haber comenzado a adquirir las especias y el material necesarios para preparar el cuerpo de Yeshua para el entierro. Trabajando juntos, estos dos hombres pueden lograr algo que ninguno de la familia de nuestro Señor o sus 11 discípulos podría haber logrado, ya que estos dos hombres pudieron obtener acceso a Pilato y tomar posesión del cuerpo de Yeshua. En su relato del entierro de Yeshua, Juan nos da algunos detalles muy importantes. No solo menciona a José de Arimatea, nos habla de Nicodemo también. Es solo del Evangelio de Juan que nosotros conocemos a Nicodemo. Ningún otro evangelio menciona a este individuo. Nicodemo es el mismo hombre que vino a Jesús de noche, como leemos en Juan capítulo 3, verso 1 y 2. Y como nos recuerda Juan también en el capítulo 19, verso 39. Recordamos, por ejemplo, que Yeshua había venido a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Lo leemos en Juan capítulo 7, verso 1 al 10 y los versos siguientes. Los fariseos y los principales sacerdotes decidieron que era hora de arrestar a Yeshua. Así que enviaron a la policía del templo para que les trajesen a Yeshua. Lo leemos en el capítulo 7, verso 32 de Juan. Cuando estos hombres regresaron con las manos vacías, los fariseos se indignaron. Los oficiales le explicaron que nunca habían escuchado a nadie hablar como lo hacía Yeshua. Lo leemos en Juan capítulo 7, versos 45 al 49. Nicodemo trató luego de hablar una palabra, obviamente con cautela, en nombre de Yeshua. Él no defendió abiertamente a Yeshua y sus enseñanzas, pero sí cuestionó a sus compañeros fariseos sobre la legalidad del método por el cual ellos querían tratar a Yeshua. Leámoslo directamente de Juan capítulo 7, versos 50 al 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Allí vemos entonces cómo Nicodemo les dice a sus compañeros que es ilegal lo que están tratando de hacer. Es solo el Evangelio de Juan el que nos informa del abundante uso de especias por parte de estos dos hombres en la preparación del cuerpo de Yeshua para el entierro. Lo leemos en Juan capítulo 19, versos 39 al 40. De los relatos de los evangelios sinópticos, podríamos haber asumido que el cuerpo de nuestro Señor ni siquiera estaba debidamente preparado para el entierro. Allí solo leemos que el cuerpo de Yeshua estaba envuelto en una sábana limpia. Lo leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, 59, o en Marcos capítulo 15, 46 y Lucas 23, 53. Leemos también en los evangelios sinópticos la intención de las mujeres de volver al sepulcro
y preparar el cuerpo del Señor con especias aromáticas. Ahí en pantalla pueden ver la cita donde podemos leer esto. Era casi como si las mujeres no supieran el hecho de que José de Arimatea y Nicodemo habían usado casi 75 libras de especias para poder preparar el cuerpo del Señor. O tal vez simplemente ellas sintieron que no podían confiar en que estos hombres lo hicieran bien y quizás tendrían que regresar más tarde, pensaron ellas, para mejorar el trabajo de estos dos hombres. Por último, vamos a hablar sobre las tumbas del siglo I en Israel. Como ya se indicó anteriormente, en todo el territorio de Israel existen muchas tumbas cavadas en la roca. Vamos a ver algunas de ellas y vamos a aprender sobre los detalles específicos más significativos que presentaban estas tumbas del siglo I. Veamos entonces primero una tumba llamada de la familia herodiana. Pueden ver allí en pantalla una imagen donde se muestra la entrada de esta tumba. Esta tumba en Jerusalén tiene un nombre engañoso, porque la tumba no tiene nada que ver con Herodes o su familia. Desafortunadamente, esta tumba fue etiquetada como tal debido a las ricas decoraciones ornamentales que se encuentran en su interior, y el nombre se ha mantenido desde entonces. Lo que puedes ver aquí es que esta tumba ha sido excavada en la roca y tiene escalones que bajan hacia el interior de la misma, lo que sugiere que es posible que tengas que agacharte para ver el interior. Fíjense también que tiene una piedra grande que se usó para sellar la puerta. Esta tumba encaja muy bien con la descripción que menciona Mateo. Sin embargo, hay muchas tumbas del siglo I, por lo que no debemos asumir que esta que ven allí en pantalla fue la tumba del Mesías. Bien, ahora veamos un segundo ejemplo de tumbas del siglo I. Esta tumba se llama la tumba de Anás. La pueden ver allí en pantalla. Vemos el interior de esta tumba. Justo al sur de Jerusalén hay un lugar llamado Akeldama. En este lugar hay muchas tumbas del siglo I que también han sido excavadas en las rocas. Una tumba muy importante ubicada en este sitio es la tumba de Anás. Se cree que esta es la tumba del sacerdote mencionado en el Evangelio de Juan, uno de los hombres más poderosos y ricos de Judea durante la época del Mesías. Esta tumba también ha sido excavada en la roca, como pueden ver. Ella tiene pequeñas puertas a lo largo de las paredes conocidas como cojim. Durante el entierro, el cuerpo era empujado de cabeza hacia adentro de la tumba en el cojim y luego se colocaba una pequeña losa en la entrada con el nombre de la persona escrito en ella. Ahora vamos a ver en pantalla una ilustración de lo que es un cojim. Vemos allí cómo cavaban un orificio horizontal donde el cuerpo sería dejado allí durante aproximadamente un año. Después de eso, los huesos serían retirados, lavados en vino y depositados en una caja de huesos conocida como caja de osario. Esto se debió a que los cojim eran muy caros de producir. Luego, los osarios podrían apilarse en la tumba y el cojim, como ya estaba libre de los restos de la persona que había sido colocada allí luego de un año, ese cojim quedaba limpio y podría usarse nuevamente. Bien, y por último veamos la tumba de Aristón Arcosolium. Esta tumba se encuentra en la misma área donde está la tumba de Anás, pero podemos ver en la imagen que se trata de un tipo de cámara funeraria muy diferente. Este tipo de lugar de entierro se conoce como arcosolium, que significa un nicho arqueado. Por eso lo ven allí en la imagen con ese arco. El cuerpo habría sido colocado de costado en el estante. Este tipo de entierro era un tipo de entierro muy popular durante la época del Mesías
y era el tipo de entierro preferido que usaban los primeros cristianos en Roma. Las telas funerarias se podrían haber visto si la tumba donde enterraron a Yeshua fuera un arcosolio, por ejemplo. Este arcosolio también era normalmente usado para colocar el cuerpo allí antes de ponerlo en un coj. ¿Recuerdan que vimos el coj o el cojín hace un momento atrás? Bueno, antes de colocarlo allí, normalmente se colocaba el cuerpo en el arcosolio. Los detalles sobre la tumba de Yeshua descritos en el Brit HaHadashah o el Nuevo Testamento encajan precisamente con lo que sabemos de la arqueología sobre las costumbres funerarias judías en el siglo I. Estos hallazgos arqueológicos, mis hermanos, nos ayudan a comprender el Nuevo Testamento, el Brit HaHadashah, y visualizar entonces lo que dice. Por último, y no menos importante, todo esto afirma la precisión histórica del Nuevo Testamento y muestra que no pudo haber sido compuesto mucho después de los eventos que en él se describen. Bien, hasta acá este estudio de esta semana, deseándoles por supuesto a todos un Shabbat Shalom y que tengan una semana llena de bendiciones. Shalom.